Hermanos, que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Les damos un cordial saludo desde la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios en la ciudad de Nueva York, y a la vez también que nos permite llegar a ustedes a ese maravilloso programa llamado Visión en Acción, el cual dirige el pastor Luis Correa en la ciudad de Matagalpa, en Nicaragua. Un especial saludo para todos ustedes, hermanos y amigos que nos ven a través de esta programación. Continuamos hoy con el libro del apóstol Pablo, la carta a los romanos. Este es un maravilloso libro. Es llamado la tesis del apóstol Pablo. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy interesante, y es el tema principal de la carta a los romanos. Y consta este estudio de dos versículos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Pablo presenta en este tema la justicia de Dios. Voy a leerle el verso 16 y 17 del capítulo 1 de la carta a los romanos, el cual dicen de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Damos gracias a Dios por su palabra, la cual nos llena de vida, nos edifica y nos fortalece y nos enseña cada momento de nuestras vidas. En estos dos versículos, los cuales son muy extensos en su estudio, vamos a desarrollar el tema principal por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos: la justicia de Dios. Pablo presenta la justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia del hombre. La justicia que Dios acepta, hay una sola justicia, esa justicia es la justicia de Cristo. Es la única justicia que Dios acepta. Y esta palabra justicia no es más que la encarnación del amor, de la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo. Si vemos en estos dos versos, vemos que estos dos versos son el núcleo de la justicia de Dios. Pablo, habiendo ya declarado su disposición de predicar el evangelio, y Pablo predicaba el evangelio incansablemente en la capital del imperio romano, lo cual no era muy fácil predicar el evangelio en los tiempos de Pablo. Pablo pasó a exponer cuál era el mensaje central de su predicación. El tema principal de la carta a los romanos es el que le mencioné anteriormente: la justicia de Dios. Por ser estos dos versículos tan importantes, vamos a estudiarlo detenidamente. La Biblia hay que leerla detenidamente, hay que estudiarla y profundizar, porque dice que escudriñad las Escrituras, porque en ella me parece que os tenéis la vida eterna. No es solamente leer la Biblia por compromiso o para la buena suerte. No, la Biblia se lee para enriquecerse el espíritu, que es lo que nos une al Padre. Lo primero que Pablo afirma es que no me avergüenzo del evangelio. Esto es una forma negativa de decir que se sentía orgulloso del evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo afirma esto? Que él no se avergüenza del evangelio. Pablo reconoce que en una ciudad tan popular como
era y es Roma, los creyentes podían ceder a la tentación de avergonzarse del Evangelio. El mundo de siempre ha sido hostil para el Evangelio. Recordemos que después que el Señor Jesús subió a los cielos, los discípulos predicaban el Evangelio y las personas se burlaban de ellos. Era una afrenta para los demás oír el Evangelio, se burlaban. Y recordemos que a ellos le ponían nombres y el nombre de cristiano vino de las burlas que les hacían a ellos. Ahí vienen los del camino, vienen los cristianos, los que predican y dicen lo mismo que decía el Cristo que fue crucificado. Era una burla, hermano, que tenían con el Evangelio. Era hostil ser evangélico o predicador del Evangelio en la época del apóstol Pablo. Para muchos decían que el Evangelio era una locura. Hasta el día de hoy nos dicen locos, los aleluya, los locos. Dice que el hombre natural no entiende el mensaje de la salvación. Más bien, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza, lo aborrece, dice. Por tanto, los creyentes siempre correrán el riesgo, muchos de ellos, de avergonzarse del Evangelio. Muchos serán rechazados, muchos serán avergonzados. Pero el apóstol Pablo no le interesaba eso. Él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, aunque digan que es una locura, aunque digan que es un disparate, yo no me avergüenzo del Evangelio. Si leemos en 1 Corintios 1:23, dice así, tomen la cita y apúntenlo. Dice, 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente que tropezadero, y para los gentiles que locura. O sea que para ambos bandos el Evangelio era un tropezadero y para los otros era ¿qué? Una locura. Dice el apóstol Pablo. Pero él, con todo y esa fama que se había corrido en esos tiempos del Evangelio, dice, yo no me avergüenzo de predicar, ni creer, ni vivir el Evangelio. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver detalladamente por qué Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio. Primeramente, vamos a definir el mensaje del Evangelio. Pablo resume el mensaje que predica en una sola palabra, Evangelio. Es un término que define su mensaje apostólico. La palabra Evangelio viene del griego Evangelium. El Evangelio era un modo en que un heraldo o una persona proclamaba o anunciaba unas buenas noticias, ya sea el nacimiento de un heredero al reino, como la victoria en una batalla ganada. Vemos que esta palabra significa las buenas noticias. Hay tres maneras o uso de esta palabra. En el griego, ya les dije anteriormente, que era anunciar las buenas noticias relacionadas con el emperador, ya sea que hayan ganado una batalla, el cambio de una corona o el nacimiento de un heredero. Eso era en lo que se refería al griego. Ahora, la Biblia griega de los 70 o la Septuaginta, la cual fue una Biblia que fue traducida por 72 ancianos, dice que presenta esta palabra evangelio de la manera en que
llegó el reino de Dios, o sea, es decir, la manifestación de su salvación. Voy a leerle Salmo 49, que dice así: he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Es un término utilizado para proclamar las buenas nuevas o la llegada del reino de Dios, el cual manifiesta la salvación de la humanidad. En Isaías 49 también menciona y dice: súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. En el Nuevo Testamento, el Evangelio es el anuncio de la llegada del reino de Dios. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Voy a leerle Marcos 1:14. Y dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. O sea que en el Nuevo Testamento el Evangelio anuncia que la llegada del reino de Dios, ya, en la persona de Cristo. Dice que Cristo vino para destruir las obras de Satanás. ¿Y para qué? Y para instituir el reino de Dios en la tierra. Mateo 12:28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dice el 29: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. O sea que el Evangelio en el Nuevo Testamento está anunciando ya que la llegada de Cristo o el reino de Dios a la tierra. Dice: en este reino de Dios se encuentra el perdón de los pecados y la reconciliación de Dios con el hombre. Vamos a ver ahora, veamos cuán eficaz es el Evangelio. El Evangelio es eficaz. El Evangelio es puro. Dice que Pablo describe la eficacia del Evangelio con la siguiente palabra: no me avergüenzo del Evangelio. Pero ahora mismo, ¿qué? ¿Cuál es la eficacia de no avergonzarse? Porque es poder de Dios. Esa palabra poder de Dios, dice, era otra razón por la cual Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Porque a pesar de que aparentar ser un mensaje débil, en realidad el Evangelio es el poder supremo de Dios dirigido hacia la salvación del hombre pecador. Amén, seguro que sí. El Evangelio tiene poder para transformar, para cambiar. Dice, la palabra dunamis en griego, que es la palabra que utilizó Pablo, significa dinamita. Pero no vamos a ir a la palabra dinamita, sino vamos a ir, esta palabra es un poder extraordinario, un poder que cambia, transforma. Esa fue la palabra que utilizó el apóstol Pablo. Es un poder eficaz para realizar algo. Este poder se entiende a la luz de los versos como en Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. O sea que ese mismo poder de Dios que está en el Evangelio, ese mismo es el poder de Dios que dijo en Génesis 1:3, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Hubo la luz. El 4 dice, Génesis 1:4, Dios vio que la luz era buena
y Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, ¿cómo pudo haber luz si Dios creó las luces en el firmamento en el cuarto día? Una pregunta que podemos hacernos. En Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shekinah de Jehová le da luz y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis me enseña a mí, 21:23, que esa luz que resplandeció en el firmamento con el poder de Dios es el Cordero, o sea, Jesucristo. Juan 8:12 dice: Yeshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Y así sucesivamente usted encuentra cómo se testifica que Jesús es esa luz del mundo, esa misma luz que en el comienzo alumbró y cubrió la tierra de ese resplandor. Dice, es el poder de la palabra de Dios, ese poder que dijo en Génesis 1:3, sea la luz. Ese poder es el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Es Cristo quien hace que el evangelio sea eficaz. El evangelio sin Jesucristo no tiene vida, no es eficaz, no produce nada, no hay cambio, no hay salvación, no hay vida, no hay nada. Porque su obra fue decisiva en obtener la salvación para todo aquel que cree en Él. La acción de Dios cuando Él decide enviar a su Hijo con el propósito de morir por los pecados del mundo y luego resucitar para la justificación de los creyentes, esa es la clave para comprender que el poder de este mensaje, que supuestamente para uno era tropezadero y para otro era locura y era débil, y lo menospreciaban. El evangelio es el poder eficaz de Dios que actúa en el mundo. ¿Con qué finalidades? Para liberar al hombre de la ira de Dios y devolverle la gloria que el hombre perdió cuando cayó en el pecado. La seguridad del creyente radica en la fuente de este poder. ¿Y quién es este poder? Jesús. Juan 10:28. ¿Sabía usted que el poder de Dios nos guarda mediante la fe? Voy a leerle Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 y dice así. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios. Ese poder de Dios que dice Pablo, por el cual él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué maravillosa es la palabra de Dios, cómo Dios nos habla a través de ella. Dado que el poder de Dios da resultados con garantía. ¿Usted sabía eso? Que el poder de Dios da los resultados con garantía. Entonces vamos a ver ahora, hermano, el propósito del evangelio. Ya vimos cuál es la eficacia. La eficacia, ¿qué hace? ¿Cuál es eficaz? ¿Cuán productivo es el evangelio? Ahora vamos a ver cuál es el propósito del evangelio. Y hay varias razones. Con la palabra, para la salvación. El apóstol Pablo dice, primeramente, no me avergüenzo del evangelio. 2, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para la salvación. Pablo expresa aquí cuál es el propósito del evangelio. Dice que él no se avergonzaba del evangelio. Es el mensaje de Dios para la salvación del ser humano. Dios preparó este plan
desde que el hombre pecó, Dios trazó este plan de salvación. ¿La salvación de qué? ¿Salvación de qué? Podemos decir, el apóstol Pablo decía, salvación, ¿de qué nos van a salvar? Hay inmensidades de cosas que Dios nos dice de lo que Él nos va a salvar. Voy a leerle. Pecados. La salvación del pecado. Mateo 1:21. Dice así. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dice el apóstol Pablo, Mateo. Y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que la salvación ¿de qué? Salvación del pecado. Salvación de la muerte. Romanos 6:23. De la muerte. Que por cuanto todos pecamos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, es la muerte. Romanos 6:23. Y vemos también que esta salvación nos salva de la ira de Dios. Romanos 1:18. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. O sea, la ira de Dios. Esta salvación también nos libra ¿de qué? De la perdición. Lucas 19:10. O sea que, hermano, para la salvación ¿de qué? De librarnos del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, de las enfermedades, de multitudes de cosas que la Biblia implica, por lo cual viene esta salvación para el hombre. La palabra soteria, que viene de un verbo griego, habla de la salvación, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Es decir, hay cosas de las cuales necesitamos ser protegidos nosotros y hay cosas para las cuales debemos de ser salvos también. En Romano, Pablo menciona varias cosas por las cuales viene la salvación para el hombre. Primeramente, como le dije anteriormente, la liberación de la ira de Dios, tanto ahora como en el día del juicio final. La liberación del poder del pecado, la liberación de la muerte y la liberación de la ley tradicional del hombre. Vemos que nosotros, pues en Romanos 6:14, voy a leerle algo que dice, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismo, bajo la ley tradicional, sino bajo ¿qué? La misericordia. Esto de ninguna manera quiere decir, hermanos, que no tenemos que cumplir con la ley de Dios. Eso no tiene que decir eso. Porque el problema es que no estamos bajo la ley o bajo los legalismos del hombre, leyes de hombres. Tenemos que recordar que en ese tiempo los fariseos y otros judíos ortodoxos tenían sus propias leyes humanas o la ley oral. ¿Qué es lo que Pablo atacaba? La ley oral tradicional del hombre. No la ley de Dios dada a Moisés. No. Dice, y de acuerdo a sus propias leyes, estos hombres creían que a través de observar la ley oral y la ley de Moisés, ellos eran salvos. Dice, cualquier cosa establecida, cualquier cosa recibida por su uso, costumbre o una ley, un mandamiento, cualquier ley, fuera lo que fuera. Esta gente quería imponer normas humanas por encima de la palabra de Dios. Entonces es imposible entender con este tipo de Biblias tergiversadas que llaman ley a todo, tanto a lo humano como a la ley de Dios. Tenemos que tener en cuenta que la ley de Dios dada a Moisés nunca será quitada o nunca será abolida.
la ley de Dios nunca ha sido abolida. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley tradicional o la obra de la ley, que es la que los rabinos judíos hicieron, leyes humanas, esa es la ley que mata, o la ley la cual produce obras que matan. Eso es lo que está claro en este libro de Romanos. Y en los Gálatas, Pablo también hace mucho énfasis que la ley de Dios es la ley de Dios. La ley que los hombres inventaron o sacaron o hicieron, las leyes legalistas, son las que hacen daño al Evangelio. Dice Habacuc 4, mira al arrogante interiormente, no es recto, pero el recto vivirá por confianza, con llenura de fe. Aquí vemos que, hermano, el propósito del Evangelio, de acuerdo al apóstol Pablo, es que es para la salvación, para librarnos de la ira de Dios, para librarnos del pecado, de la muerte eterna. Ese es el propósito fundamental del Evangelio. Dice que también el plan de Dios tiene un método, y ese método es el Evangelio. El Evangelio es un método de Dios. Dice, habiendo establecido que el Evangelio ya, ahora vemos que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, tercero, para la salvación. Es poder de Dios para salvación. El método de Dios se llama poder de Dios para la salvación. Dice que el método divino para salvar al hombre es la justificación. Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se aclara. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo simplemente introduce esta doctrina. Posteriormente vamos a verlo más adelante, en los capítulos 3 en adelante. Dice que Pablo detalla la doctrina de la justificación por la fe. Dice, Pablo presenta por primera vez la palabra que va a dominar, o la palabra que va a controlar la parte restante de su carta, que es la justicia. Es un término muy importante, por lo tanto vamos a hablar un poquito de lo que es la justicia. Al inicio dije que Pablo presenta aquí la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Pablo usa varios términos para relacionar esta palabra. Usa el término juicio, justo, justicia, justificar. Y vamos a ver el significado de estas palabras durante el transcurso. Él usa los términos en griego. Recordemos que Pablo escribía en griego. Pablo escribía sus cartas en griego. Y originalmente la palabra que usó fue la palabra costumbre, que era lo que se usaba regularmente en Grecia. Había un gran legislador de Atenas en el siglo VI a.C., en la cual él describía este término como la era de la ley divina, y tomó como de la vida cívica. Comprendía la verdadera norma para el comportamiento humano. O sea que el tipo de costumbre o el tipo de justicia que hablaban en Grecia en ese tiempo los legisladores era como un estilo de vida o comportamiento del hombre, lo cual definía que el hombre era justo o era recto por ser una persona con una conducta normal o buena. Pablo describe la conducta del hombre que se conforma
con la ley divina. Los griegos determinaban la costumbre del hombre de acuerdo a la ley de ellos. Pero Pablo ya viene a presentar aquí lo que es la justicia y describe la conducta del hombre que es conforme a la ley divina. O sea que para Dios saber o reconocer que usted es justo, usted tiene que vivir conforme a la ley divina, no a la ley del hombre. Cuando el hombre vive conforme a la ley divina, automáticamente respeta la ley de su país o la ley del hombre. Dice, aunque esta palabra recto o justo podría tener referencia a la relación de que el hombre, entre el hombre y Dios, generalmente se refiere a la relación existente entre hombres, las obligaciones sociales y morales que debe tener una persona en la sociedad. Ser recta, dice, y ser justa. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios o al libro La Septuaginta, este sustantivo vino a tener otro significado, lo que se conforma a una norma o a una conducta de una persona, la cual cumplía con las obligaciones que surgían o que le exigían en su ambiente. Dice, en Israel, lo que más importaba era el comportamiento del hombre frente a las demandas de Dios. Pablo dice, expresa en su carta que demandas que surgían del pacto que existía entre Dios y el pueblo, eso era lo que determinaba el comportamiento y la conducta del hombre. ¿Por qué le digo todo esto? Porque tenemos que, el medio ambiente en que se manejaba Pablo, no todo era como los tiempos de ahora. Las cosas no eran tan fáciles, hermano. Habían comportamientos y normas que los cuales eran señaladas como que los hombres eran rectos y eran honorables porque eran hombres de muchos conocimientos, pero su vida oculta no se conocía, pero eran llamados justos y rectos. Pero Pablo viene a enfatizar correctamente que el justo y recto es aquel que observa y lleva y se conduce bajo la ley divina de Dios. También Pablo dice que el balance bíblico es afirmar que la justificación es simplemente una declaración legal de parte de Dios por medio de la cual Él absuelve al pecador, dice, de toda culpabilidad. O sea, la justificación o ser justificado frente a Dios es lo que me saca, me da la absorción de parte de Dios y me hace que libre de toda culpabilidad. Pero no es un hombre que me lo dice, es Dios que tiene que justificarme. La justificación y la santificación, esos son términos que se confunden, pero no es lo mismo. La justificación y la santificación son dos cosas muy distintas, pero Dios hace que las dos cosas ocurran en la vida de toda persona a quien Él le otorga la salvación. O sea que tanto la justificación como la santificación, Dios hace que ambas cosas sucedan en mi vida. ¿Con qué finalidad? Para otorgar, cuando Él me otorga la salvación. O sea, estas dos cosas funcionan y trabajan en mi vida. Aquí en Romanos, Pablo tuvo que luchar para establecer claramente la diferencia entre ambas cosas, la justificación y la santificación. O sea, que son temas que Pablo mantenía polémicas. La justicia de Dios, dice Pablo, es decir, describe la justicia como que es propia de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que la característica de todas sus actividades, o sea, Pablo
está diciendo es que el Evangelio manifiesta que Dios es justo en su accionar. En otras palabras, que la manera en que Dios salva al pecador es intrínsecamente justa. Entonces, hermanos, pues otros parten es que Pablo afirma que la justicia, que el hombre que es pecador obtiene la justicia por parte de Dios. Y hasta aquí, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio y lo vamos a continuar en la próxima clase, debido a que es muy extenso, y continuamos con Romanos 16, capítulo 1, 16 y 17, y terminaremos la próxima clase viendo cuál es el instrumento esencial del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga y manténgase en sintonía con nosotros. Y si usted no ha conocido al Señor y quiere conocerle, pues esta es la mejor hora para usted hacerse llegar a Dios. Voy a orar y ore usted conmigo. Dios eterno y Padre, reconozco que tu evangelio es esencial para la salvación. Te pido que me ayudes y me conduzcas por el camino de esta salvación tan maravillosa. Una salvación por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Continúe con nosotros y que el Señor le bendiga rica y abundantemente.